fidelización de clientas, cómo escucho y trabajo con las clientas, cómo voy creando desde ahí buenas prácticas que incorporé en mi fidelización de clientas y cómo voy planificando estas distintas acciones para poder tenerlas presentes en mi flujo regular de trabajo. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlando con la Chica Como. Mi nombre es Sofi Barbotti y soy la Chica Como porque me fascina simplificar lo más complejo y convertirlo en un plan de acción práctico y humanamente posible. Este podcast es mi momento de jugar a la radio y donde puedo compartirte con honestidad total las experiencias, aprendizajes y sentipensares que me interpelan en mi rutina y el emprender. Nunca no estaré hablando sobre flexiplanificación porque lo sé y vivo en carne propia, lo importante que es habitar el día a día con liviandad y disfrute, gestionar estratégicamente nuestros negocios y tomar muchísimas decisiones que están alineadas a lo que queremos vivir. Es una charla que tengo conmigo misma, puesta en Aries que duele, pero en voz alta y con vos haciendo comunidad del otro lado. Deseo que este podcast te acompañe en el camino emprendedor, te facilite herramientas y nuevos conceptos y te conecte con cómo querés conquistar esos objetivos que te encienden el alma. Charlando con la Chica Como es mi espacio para charlar, conversar, dialogar libremente y disfrutando de la intimidad que nos da este podcast. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. No te imaginas las ganas que tenía de hacer este episodio, porque es un tema que trabajo desde el principio de mi negocio, o sea, como algo que tuve muy presente desde que empecé a emprender, porque eran aspectos que ya había aprendido en mi vida previa en relación de dependencia, pero es un tema que nunca compartí abiertamente, no porque no quisiera compartirlo o porque me lo estuviera guardando, sino porque en parte no me había hecho el lugar o no tenía el contexto adecuado para compartirlo, y por ahí me van pasando un montón de cosas o voy definiendo un montón de cosas en mi emprendimiento, pero me gusta tener como un hilo conductor para compartírselos porque si no, esto sería un cambalache de temas. Pero ahora tenía como la excusa perfecta porque habiendo transitado un mes de marzo como el que transité y la cantidad de datita jugosa que estuve analizando respecto de estas temáticas, fueron ahí como el combustible ideal para que hoy esté grabando todo esto. Y antes de ponerme a compartir lo que traje, voy a hacer el mangazo o el pedido de antemano. Si este episodio te gusta, te nutre, te deja una pregunta, algo, un punto de claridad, por favor, compartilo en tus redes y arrobame, porque es un tema del que siento que no se habla lo suficiente o que se aborda solo desde una perspectiva del marketing y para mí es algo como mucho más amplio, así que si te gusta, si te sirve, por favor subilo a tus redes y me etiquetas para que pueda hacerme eco. Bueno, pasado el mangazo, voy a empezar con mi primer gran punto que traje para este episodio, que es que tengo un negocio porque hay un cliente dispuesto a comprarme algo. Y elijo empezar compartiéndote por acá porque creo que en los últimos años, o al menos mi emprendimiento tiene 3 años y vengo observando del mundo emprendedor o siendo parte de él hace un tiempo más, porque antes me consideraba intraemprendedora, pero creo que de un tiempo a esta parte nos fuimos como mucho al extremo romántico del emprender. Lo empezamos a asociar o tenemos como más conectado, si se quiere, en nuestro cerebro, la palabra emprendedurismo con la pasión, el propósito, la misión de vida, el disfrute, los dones y talentos y lo que queremos crear. Siento que si bien esto es súper importante, y ahora voy a hacer una aclaración, no fuimos tanto hacia ese lado como más romántico del emprender, que fuimos descuidando un poco o ignorando que de base un negocio es un negocio porque aporta valor a un alguien que está dispuesto a pagar por eso. O sea, si no, no tendríamos un negocio, tendríamos quizás un hobby o algo que disfrutamos muchísimo hacer, pero que no necesariamente se convierte en un negocio que quizás no es perdurable en el tiempo, que quizás no genera rentabilidad o no me puede pagar ni siquiera un sueldo. Y ojo que no digo que no sea necesaria esta parte como, no me sale decir otra palabra, no es romántica del emprender, pero no es que no es necesario eso. Yo de hecho emprendo desde mi propósito, me apasiona muchísimo lo que hago, lo disfruto un montón la mayor cantidad de días, pongo mis dones y talentos al servicio de mi comunidad y de mis clientas y me encanta lo que voy creando, pero también siempre, o intento tener presente al menos,
para quién estoy haciendo lo que hago. No solo el por qué hago lo que hago, que es re importante, sino para quién, qué espera esa persona de mi negocio. Y ahí, sobre todo para quienes emprendemos por ahí desde nuestra profesión, desde nuestra marca personal o facilitando un servicio, es como un doble clic que necesitamos hacer porque no es solo entender por qué me buscan a mí, Sofi, como persona o Sofi como mujer de negocios, como emprendedora, sino también por qué ese cliente, esa clienta llega a mi comunidad, llega a comprar en mi emprendimiento y cómo ir deshilando eso para entenderlo. Creo que desde que empecé a emprender realmente tengo muy presente que charlar con mis clientas era una de las fuentes de información como más poderosas que podía tener al mi alcance, justamente para entender ese punto medio entre lo que yo quiero crear, la conexión que tengo, mi propósito con lo que necesita un otro que está dispuesto a pagarme por eso. Entonces le destino tiempo de calidad y actividades dentro de mis procesos a charlar con mis clientas, porque real creo que es una de las fuentes de información más poderosa dentro del negocio. Y no solo pedirles información como pedirles qué pensás de tal cuestión, no solo hacer formularios de validación y de feedback, que son re necesarios, sino que también escuchar lo que me decían en otros espacios o canales, como puede ser una conversación que tuvimos en Instagram o un comentario que dejaron en un posteo en un reel o qué van hablando en el canal de Telegram, lo que me escriben después de un episodio del podcast, cuando me contestan un correo o una newsletter, hasta incluso lo que hablan mis clientas entre ellas en otras comunidades. De hecho, mi negocio tiene 3 segmentos de clientas muy específicos, muy marcados, con problemáticas específicas y obviamente que esas personas no habitan solamente en mi emprendimiento. Entonces, por ahí una práctica que tengo muy incorporada es entrar a otras cuentas de como negocios que tienen más o menos mis mismas comunidades o que tienen ahí mi segmento de clientas y ver qué comentan las personas en comentarios, o sea, ver qué les ponen, qué están hablando, qué temas están trayendo, qué están compartiendo como por ahí referentes en esa temática y cómo se están haciendo con las personas para entender justamente qué es lo que está vivenciando mi clienta. Y acá estuvo siempre mi primera pepita de oro o mi recurso más potente, porque soy una observadora innata, así como soy muy charlatana, charleta y amo hablar, también soy muy observadora, pero también he ido entrenando muchísimo esta habilidad a lo largo de los años y creo que quienes emprendemos necesitamos entrenar la observación, no solo haciendo retrospectiva y observación como propia de nuestros ciclos, sino también observación hacia afuera, observación hacia el mercado. De hecho, acá tengo una anécdota que me acuerdo que una de mis líderes en la startup, una de las inversoras, digamos, que socias, digamos, que formaba parte de la startup, me dijo una vez que una de mis cualidades era que yo entendía muy rápido lo que necesitaba el otro y como que me daba vuelta a buscar cómo resolver eso. Como que conectaba muy ágilmente la necesidad con la posibilidad de solución. O sea, hay un problema, un punto de dolor, ¿cómo hacer para resolver eso? Claramente también de ahí viene la raíz de la chica cómo, ¿no? Entonces, en el negocio, mi escucha hacia el cliente o mi escucha del cliente es uno de los motores en la creación de nuevos productos y servicios. Y acá es algo que para mí fue vital porque si yo pudiera hacer como, no sé, una foto de todos los pensamientos y las ideas que surgen en mi cabeza, diría que son muchísimas, no quiero decir miles por día, porque más no lo sé, pero siempre hay ideas que me están rodando de, ay, esto podría crear, esto podría hacer, esto me interesa, esto me entusiasma, esto me gusta, pero no siempre esa idea que tenemos es la mejor creación para nuestros clientes. Obviamente que ahí entrará como una negociación propia en entender, che, esto lo quiero crear por mí y que se vaya acoplando quien quiera acoplarse, o esto lo voy a crear porque es una decisión estratégica. De hecho, esta semanita compartí en redes sociales un reel que era intuición o estrategia y cómo voy complementando esa toma de decisión. Así que puedes ir a chusmear ahí también un poco más. Pero de nuevo, anclando acá en que la escucha del cliente es uno de los motores que me lleva a crear nuevos productos y servicios,
tuve, por ejemplo, como una observación que fue vital en lo que lancé en marzo. Hace más de un año, y acá va como tipo storytelling de la cuestión, hace más de un año las clientas que pasan por mis propuestas grupales, como el curso de organización de la rutina y el workshop de flexiplanificación anual, me vienen diciendo que accionan un montón, o sea, mientras están como inmersas en la propuesta, en lo que estoy facilitando, van accionando un montón, van tomando decisiones, se les va clarificando y ordenando el panorama, pero que después, durante el año, como que la cosa se empezaba a diluir, o sea, como que ellas tenían la buena intención de sostener esas buenas prácticas y de cómo irlas mejorando, pero después el año se pone tan intenso, los negocios por ahí se ponen tan desafiantes que eso iba costando. Y como no solo las desafiaba mantener la llamita de la flexiplanificación encendida, o sea, no es que el desafío era solo hacia el método que facilito, sino que también lo que les iba costando y se les iba complejizando durante el año era en su rutina cómo volver a ellas, cómo darse tiempo de calidad para la estrategia del negocio, cómo salir un poco de la operativa, como de la parte más de resolución cotidiana y mirar un poco más estratégicamente hacia dónde estaba yendo el negocio, tener estos momentos de observación, de perspectiva, de toma de decisión. Eso como era un primer punto de observación que venía viendo muy repetitivamente. Y además, este es el segundo punto de observación y de escucha que tuve, que siempre que nos encontrábamos en algún espacio en vivo, como era, por ejemplo, el consultorio grupal que teníamos en uno de los workshops que facilité, que teníamos consultorio grupal una vez al mes, o cuando nos encontrábamos en algún taller virtual sincrónico, lo que más se repite, y esto se sigue repitiendo al día de la fecha, es me llevo claridad, me llevo paz mental, me llevo compañerismo o me siento que hay otras que están pasando lo mismo que yo y que sentían que se renovaba la energía. Y ese sentimiento de renovación energético les implicaba que podían renovar el compromiso, volver como a empezar de nuevo, etc. Entonces, la mayoría de clientas salía con esta linda energía, con este compromiso renovado y era una de las cosas que más valoraban porque creo que si sos emprendedora o trabajas de forma independiente, me vas a entender cuando digo que quienes emprendemos sabemos que tanto el compromiso como la energía alta o la buena vibra son dos cosas que suelen fluctuar bastante, más cuando estamos pasando por cambios en el negocio, sea desde problemas o desafíos, porque la cosa no está marchando como queremos, o incluso porque estamos como conquistando muchas cosas juntas y que nuestro negocio está en una etapa de crecimiento, moviéndose como muy rápido. O sea, tanto la energía como el compromiso, sobre todo el compromiso con el equilibrio entre lo laboral y lo personal, es algo que nos va desafiando bastante al respecto cuando emprendemos. Entonces, eso era algo que también encontraban mis clientas en los espacios sincrónicos y en vivo. Cuando junté todas estas conversaciones que tuve y como pude empezar a analizar más en profundidad la datita, quiénes eran las clientas que me decían esto, qué tipo de negocios tenían, qué características, bueno, etcétera, como cuando empecé a analizar todo esto, es cuando junté los puntos y creé la membresía mensual Checkpoint Emprendedor. Y acá es donde digo la importancia de escuchar al cliente antes de crear un nuevo producto o servicio. Porque yo no me puse a crear una membresía con 4 encuentros mensuales, un mail de inspiración al mes, un video para ver asincrónicamente y bla. Porque mis clientas no necesitaban eso, o por lo menos no estaban buscando eso en mis espacios y en mis propuestas. Entonces, el diseño de Checkpoint Emprendedor fue muy distinto a lo que puede ser quizás otra membresía que tiene otro objetivo y otra segmentación de clientas. Acá voy a hacer una aclaración, no quiere decir que yo sea mejor diseñando experiencias o servicios que otras personas, sino que acorde a lo que ya mis clientas consumían y manifestaban de mis espacios, pude tomar en cuenta para diseñar desde ahí esta membresía. Así fue que nació Checkpoint Emprendedor como el punto de encuentro de la comunidad de flexiplanificadoras, donde van pudiendo integrar como lo metódico de la flexiplanificación a su negocio y a su rutina hasta que se convierta en un hábito potenciador y ya lo puedan hacer como de forma autónoma.
creé justamente la membresía desde este lugar de espacio mensual, de rigurosidad. No saben lo que me debatí, si anclar o no la palabra rigurosidad, pero realmente una de las cosas que más manifestaban mis clientas era esto: necesito un espacio de calidad donde yo me comprometa a planificar lo que quiero que suceda en mi negocio, lo que quiero que suceda en mi vida, y que sea una rigurosidad amorosa. Digo, no es que era un lugar de látigo, sino que justamente Checkpoint es un espacio mensual de rigurosidad amorosa, disciplina y motivación para dedicarle tiempo de calidad a estas cuestiones. Entonces, justamente en el diseño, no solo como de la venta, no solo de lo que se comunica, sino en el diseño puertas para adentro de cómo se vive este servicio, justamente lo creo que característico de la membresía es que es un solo encuentro al mes. Es el último sábado de cada mes, 3 horas en vivo, sincrónicas, donde hacemos retrospectiva del mes que terminó, tanto personal como del negocio, y hacemos retrospectiva cualitativa y cuantitativa. La cuantitativa después la siguen profundizando post sesión incluso, y después de eso planificamos el próximo mes. En el medio de la sesión vamos teniendo distintos puntos de compartir entre todas, uno a uno, como en salitas, digamos, de a pares, en grupos pequeños, y justamente al escuchar a mis clientas me di cuenta que era eso. No necesitaban que les envíe ejercicios previos, que si bien hay sugerencias previas para quienes quieren hacerlos, porque también tengo una parte de clientela como muy ñoña y que le gusta trabajar antes o asincrónicamente antes de estar ahí todas juntas, pero que lo más jugoso de la membresía tenía que ser el espacio en que nos encontrábamos en vivo, tener conversaciones poderosas, hacernos preguntas jugosas y tomar decisiones como más acompañadas. Entonces, esto lo traigo porque justamente es el último servicio que diseñé y tengo como muy frescas las cositas que estuve analizando previamente. Todo lo de Checkpoint fue diseñado en función a conversaciones que tuve con clientas en distintos formatos, en distintos espacios. De nuevo, no fue solo lo que yo quería hacer o solo lo que a mí me resonaba. Por supuesto que traje mi intuición y mi expertise a la hora de diseñar el servicio, pero lo que puse primero es qué necesita mi clienta, porque ahí, y hago un asterisco acá, mi mente perfeccionista es como: bueno, ¿cómo voy a hacer una membresía tan simple? O sea, lo primero que sentí fue: ¿cómo voy a hacer una membresía tan simple si las membresías por lo menos tienen 2 encuentros al mes? Y después fue como: ok, pero ¿qué me piden mis clientas? Incluso hice un formulario de validación y de lista de espera donde les pedí que votaran si querían un encuentro, 2 encuentros, etc. Y no tengo ahora fresco el porcentaje, pero fue una amplia mayoría que solo quería un encuentro al mes. Entonces, incluso ahí el dato como que justamente refuta el sentipensar de no, bueno, ¿cómo voy a hacer tan pocos encuentros y bla? Entonces, este es como el primer punto que quería traer de hoy del episodio. Y acá es donde te regalo la pregunta: ¿cómo estás comunicándote hoy con tus clientes? O sea, ¿cómo los estás escuchando? ¿Cómo estás analizando esa información? ¿Cómo estás procesando? ¿Qué estás creando y qué estás gestionando? ¿O cómo estás gestionando tu negocio en función de lo que te dice el cliente? Y si hoy en día no le pedís ningún feedback o no estás teniendo conversaciones como postventa, o sea, después de que te compraron, sabe que ahí tenés un punto súper jugoso para explorar y para tener como más valor en el negocio, para poder construir incluso como muchísimo más valor en tu negocio. Este primer punto lo enlazo con el segundo punto que quería compartir en el episodio, que es sobre la fidelización de clientes. O sea, una vez que yo escuché a mi cliente, y de nuevo esto lo pongo en perspectiva, una vez que voy escuchando a mi clienta y voy como definiendo qué voy a diseñar, qué voy a facilitar, cuándo lo voy a hacer, ni hablar que escuchar al cliente también te permite saber cuándo facilitar ciertas cosas o cuándo lanzarlas, etc. El segundo punto para mí siempre fue la fidelización de clientas, porque hay algo que me rompe el cerebro y que es: gastamos o invertimos un montón de recursos en captar un cliente para después simplemente tenerlo ahí como: sí, ok, esta persona está dentro de mi ecosistema, me compró una vez y ya. De hecho, una métrica que yo monitoreo mucho en mi negocio es el costo de adquisición por cliente. Y
como teniendo ese costo de adquisición, ¿cómo no lo voy a seguir como monetizando? Y es más, ¿cómo no me voy a comprometer a una fidelización que me puede traer un montón más de riqueza y conocimiento, no solo del negocio, sino también, de nuevo, de cómo aportar valor a esa persona que viene? A mí, por lo menos en lo personal, ahí es de donde se me cocina internamente la vocación de servicio, de poder como facilitar desde mis dones y talentos. Y acá lo que necesito aclarar respecto de la fidelización de clientes, que fidelizar no es solo hacer regalitos. O sea, de hecho yo hago regalitos a mis clientas desde el primer año que emprendo. Cuando terminamos siempre el año vamos chequeando o quiénes fueron las que más compraron o quiénes estuvieron más activas en la comunidad de clientas, etc. Y siempre fuimos haciendo distintos regalitos. Por ahí el primer año fue más una sesión grupal tipo conversatorio y acceso gratuito a ciertos talleres. El segundo año regalé sesiones 1-a-1 100% gratuitas porque se estaba cocinando en mí el tema de facilitar mentorías, pero quería entender por ahí un poco más cómo me sentía, cómo se sentía la otra persona. Y el año pasado ya pasamos al plano físico y enviamos por primera vez regalos de fin de año con una intención muy poderosa para ciertas clientas, celebrando como el año recorrido y toda la expansión que habíamos vivido juntas. Pero volviendo al punto, que fidelizar no es solo regalar, o sea, los regalitos son hermosos y dan un poco de alegría, dan una cierta fidelización, pero no es lo único, digamos, ¿no? Es como si cuando trabajábamos en relación de dependencia solo nos querían como motivar a través del dinero, digamos, y hay veces que capaz no era dinero lo que más nos motivaba, sino que tener 3 días libres y podernos ir de viaje o tener un descanso de la rutina laboral, etc. Entonces, haciendo el paralelismo con la fidelización de clientas, no es algo estándar para todas, o sea, no es estándar en todos los negocios, no es algo estándar en todos los segmentos de clientes y mucho menos según cómo va cambiando el modelo de negocios, sino que justamente se trata de ir conociendo cada uno de estos puntos, tener bien clarita tu propuesta de valor y fidelizar justamente desde ahí a cada segmento de clientes, sobre todo para no gastar recursos en vano que por ahí van a lograr esta mini alegría. Por ahí te pones a hacer, no sé, enviar regalos para todos, mandar un mail de no sé qué, y invertiste un montón de recursos que no necesariamente como convergen en una fidelización estratégica. Y en esto me traje de todo al episodio, espero que no te esté aburriendo y que no se haga largo, ya me contarás después, pero traje 3 formas que me gustaría compartirte de cómo estoy fidelizando yo actualmente a mis clientas para que vos puedas explorar cuáles te gustarían experimentar a vos. O sea, esto no es un copiar y pegar, sino que justamente puedas explorar qué tipo de fidelización te gustaría tener a vos como en tu negocio. Y si bien hago muchas más acciones de fidelización, realmente es un proceso que trabajamos muchísimo en el negocio, elegí 3 acciones concretas que hago de fidelización y que estuve viviendo a full en marzo, como que hubo mucho foco acá. La primera acción de fidelización que suelo hacer es que cuando lanzo una nueva propuesta o abro un nuevo espacio grupal, casi siempre ofrezco beneficios económicos a mis clientas. O sea, por lo general les doy un descuento a mis clientas cuando estoy facilitando algo nuevo. Lo hago porque mi motor de crecimiento en mi modelo de negocios es un motor de crecimiento híbrido, donde una parte de ese crecimiento en mi negocio viene por nuevas clientas que se van incorporando a distintas propuestas y otra parte del crecimiento viene por la recompra de clientas que ya compraron previamente. ¿Por qué pongo un objetivo también en la recompra? Porque si bien al tomar alguno de los espacios que facilito, la persona ya percibe un impacto o vive un impacto en su rutina, en su negocio, la verdadera transformación y el desarrollo de las habilidades que voy facilitando y que vamos entrenando juntas requieren un compromiso a mediano y a largo plazo. Este punto justamente de fidelización es bien recibido porque la clienta se da cuenta que no es que solo le estoy dando un descuento porque quiero que comprame y seguirme comprando al infinito, sino porque justamente al escuchar lo que necesitan las clientas e ir creando servicios y productos desde ahí,
por lo general lo que voy facilitando se complementa muy bien. Entonces de repente a una clienta que hizo el curso de organización de la rutina, de repente le digo, che, mirá, este mes empezamos Checkpoint Emprendedor, tenés descuento o beneficio o lo que fuera. Es como, sí, dale, voy a probar y después veo cómo me sigo enganchando. Y de hecho, en marzo tuvimos 86 ventas, o sea, esto ya lo puedo decir con datos procesados de marzo. En marzo tuvimos 86 ventas, de las cuales 68 de esas ventas fueron compras de clientas que recompraban. O sea, un 79% de las compras que se realizaron en marzo, o sea, que recibimos en marzo, fueron de clientas usando estos beneficios. Entonces, este primer punto, la verdad que me encanta. La segunda acción que suelo hacer de fidelización de clientas es darles prioridad cuando abro agenda de mentoring, o sea, darles prioridad en los cupos, porque abro muy poquitos cupos para trabajar en cada ciclo del año y siempre las clientas son mi prioridad. No solo para hacerlas sentir como más premium o VIP o lo que fuera, sino también porque comprendí que donde más impacto genero, digamos, es en estos procesos de personas que ya conocen de mi forma de trabajar, que han transitado el método de flexiplanificación o que han experimentado con alguno de los conceptos que abordo y justamente me vieron gestionar mi negocio internamente. Y acá abro un paréntesis enorme, imagínate en tu cerebro que se está abriendo un paréntesis enorme, porque no es el mismo negocio el que se percibe en redes sociales, en el podcast, en el newsletter, o sea, no es lo mismo lo que percibe la gente que consume mis espacios gratuitos que todo lo que podemos observar cuando estamos dentro de un negocio. Porque ahí ya interactuamos con cómo es la experiencia de compra, cómo es el onboarding o la experiencia en el servicio, cómo facilita la persona los espacios, cómo se va relacionando con otros clientes, etc. Entonces, lógicamente, una persona que vio toda la cara completa de mi negocio y de mí como mujer de negocios puede tener un mayor impacto en su proceso de mentoring. Entonces, esta segunda acción de fidelización tiene un doble propósito, que es atraer a personas que sé que van a tener un mejor impacto, que vamos a matchar de una forma más simple y liviana, y a su vez que como saben ellas que yo abro muy pocos cupos, las hace sentir importantes también. Es como que se va cumpliendo todo esto. Y el tercer y último punto, o la última acción de fidelización que estuve ahí a full en marzo, es que justamente participo activamente en el canal de Telegram de clientas y siempre estoy atenta a otras cosas que suceden en la vida de mis clientas para sostener y para potenciar. Y acá, como que si pienso en voz alta grabando esto, en verdad debería decir que la primera fidelización o el primer acto de fidelización de clientas fue justamente crear un canal de Telegram que es exclusivo solo para clientas de mis servicios y que no está abierto a la comunidad en general, porque esa fue una decisión estratégica, como mantener la intimidad y el lenguaje común como entre personas que iban tomando mis servicios o iban habitando mis espacios de pago. Pero realmente sí, la segunda fidelización en este punto es que yo estoy activa y presente en los grupos, porque no solo comparto lo que me va sucediendo a mí en mi rutina, en mi emprendimiento, los aprendizajes que voy integrando, sino que también estoy ahí presente para lo que a ellas les va sucediendo cuando interactúan con mis propuestas. Por ejemplo, hay personas que se inscribieron al workshop de Flexiplanificación anual que quizás no lo pudieron o decidieron no tomarlo sincrónicamente y están ahora en abril cerrando sus planes anuales. Que nadie nunca te diga cuándo puedes planificar tu año, esto, libertad total. Entonces, por ejemplo, hay personas que están ahora y por ahí ponen en el conversatorio como, che, estoy con esto, a alguna le pasó tal cosa, y si yo puedo leer ese mensajito y si puedo destrabarle en algo y si puedo hacer que sea más liviano, por supuesto que voy a contestar, por supuesto que le voy a escribir a esa persona. A veces le escribo por privado, a veces escribo en el conversatorio, pero creo que eso es un punto de fidelización, porque es una parte central de mi modelo de negocios en la relación que yo quiero construir con mi segmento de clientas. Entonces, eso por un lado,
pero también he estado presente en otras cosas. Por ejemplo, desde una tormenta que hubo en Argentina que dejó a muchas de mis clientas en una situación riesgosa y es como, hola chicas, ¿cómo están? ¿Necesitan algo? ¿Hay alguien de la comunidad cerca que pueda ayudarlas? Hasta, no sé, cuando encuentro una nueva plataforma que puede servir para X cosa. Y creo que justamente esto hace que la fidelización sea genuina, porque no es que hago estas acciones para decir, ay, qué buena soy fidelizando, sino que justamente estoy tan comprometida con el proceso de cada clienta y con la experiencia que tiene cada persona dentro del emprendimiento, que siempre que la persona se manifieste proactivamente, o sea, traiga o un problema o una encrucijada o una decisión o compartir un sentipensar, una expansión, etcétera, yo voy a estar del otro lado, yo o alguien de mi equipo eventualmente va a estar del otro lado para recoger eso, para potenciarlo, para enriquecerlo. Entonces creo que esta acción de fidelización, de estar presente y prestando atención, va muy alineada incluso con el tipo de negocio que quiero construir, con la líder de comunidad que quiero ser, con la mujer de negocios que quiero ser. Entonces, nada, espero que te gusten como estos 3 disparadores o estas 3 acciones que traje. Y con esto sí necesito, porque soy re pesada, pero necesito volver a aclarar que mi compartir no es para que vayas a dar descuentos, que des prioridad en tu agenda a clientas y que armes un canal de Telegram, sino que justamente puedas charlar con tus clientes, ver qué valoran de tu propuesta y de tu negocio y desde ahí crear nuevas cositas, mejorar lo que ya existe y empezar a fidelizar, porque te puedo asegurar que cuando empezás a fidelizar también mejora muchísimo la tasa de recompra, baja el costo de adquisición y por ende aumenta la rentabilidad de tu negocio. Pero para todo esto hay algo que es base en el negocio y que estoy dando por sentado porque siento que ya se van dando cuenta de qué es, pero como soy tan literal que duele lo voy a traer. Todo esto no es que se me ocurrió a mí por arte de magia, ni es que yo sea una iluminada en los negocios. Ya quisiera como tener la bola de cristal y que todo lo que hago es genial y bla, más no. Sino que justamente todo esto que te comparto en cuanto a los clientes, en cuanto a cómo voy gestionando estratégicamente mi negocio, fue surgiendo a medida que fui validando y consolidando mi modelo de negocios, herramienta que justamente propone recorrer los 9 aspectos básicos que nos ayudan a visibilizar cómo crea, proporciona y capta valor nuestro emprendimiento. El modelo de negocios es una herramienta que no solo amo facilitar, sino que es como mi herramienta por elección en la gestión estratégica del negocio. Es la que me da claridad, la que me da perspectiva. Todo este episodio está siendo desarrollado porque en febrero tuve que ponerme de cara a mi modelo de negocios y tomar un montón de decisiones porque las ventas estaban bastante paralizadas y se percibía que el año iba a ser más complejo de lo que yo creía. Entonces, la verdad que es como mi herramienta favorita por lejos. Tiene una parte que es como más de análisis externo y una parte que es más de análisis interno. Y por supuesto que acá Nobleza obliga a hacer doble aclaración, que no es que reviso todo el modelo de negocio junto y no es que hago todas las modificaciones juntas, no me doy un empacho de modelo de negocios, sino que justamente voy flexi planificando ciertas acciones en cada ciclo de trabajo, acorde a la etapa que estoy viviendo con mi emprendimiento, para que esas decisiones y esas acciones que voy haciendo no sean como un menjunje de cosas, sino que justamente pueda observar, decidir, hacer, evaluar y ahí volver a hacer, ¿no? De hecho, al principio, cuando recién empecé a emprender, me enfoqué a full en entender quiénes eran mis clientes, quiénes recompraban más, por qué recompraban, qué características tenían, qué negocios, bueno, etcétera. Y de ahí recién pasé a una segunda etapa de entender cómo fidelizar, porque quería fidelizar a las clientas correctas, digamos, a las que yo disfrutaba trabajar y como me divertía y había cosas positivas, y a la vez a las clientas donde veía más impacto. No es que quería fidelizar a clientas que por ahí querían comprarme pero no estaban viendo resultados. Así que si este episodio te interpeló, no vayas a querer hacer todo de golpe y cambiar todo lo que haces respecto a tu fidelización y tu gestión de clientes, sino que pregúntate cuál es el primer pequeño paso que puedes dar. Siempre voy a estar del lado Kaizen de la vida, vamos con un primer pequeño paso que puedes dar en pos de esto,
Mi sugerencia, y acá obvio que voy a sacar full la chica como recomienda, mi sugerencia es que te anotes en la masterclass grabada de cómo construir tu modelo de negocios y usarlo estratégicamente, porque ahí realmente ventilé todos los trapitos al sol. O sea, imagínate si todo esto estoy compartiendo en un episodio de podcast que esperaba que me quede más corto y me está quedando larguísimo. Imagínate lo que comparto en la masterclass, porque compartí desde lo teórico, no necesitas tener conocimientos previos, no importa si tenés un negocio en marcha hace 10 años o si recién estás empezando, porque durante toda la masterclass voy haciendo aclaraciones según en la etapa en la que está cada una con su negocio. Pero compartí esto, la parte teórica, compartí mi modelo de negocios enterito con un video de análisis propio. Analicé 6 casos de clientas a las que acompañé a crear su modelo de negocios o a mejorar su modelo de negocios. Y a su vez compartí una guía descargable que tiene, y acá no te infartes por la intensidad de todo, una guía descargable que tiene más de 70 preguntas en torno al modelo de negocios para que puedas profundizar y orientarte en la gestión estratégica, empezando justamente por la segmentación y fidelización de clientes. Voy a dejar este enlace en la descripción, digamos, como en las notas del podcast, y ojalá que podamos vernos allá. Vas a tener como acceso de por vida a la masterclass, así que sea cuando sea que estés escuchando este episodio, espero que si te resonó algo de esto puedas sumarte. Y sé que esto es como el principio de algo más jugoso que se está cocinando lentamente para mí. Creo que no es casual, esto no fue una decisión estratégica, valga la aclaración, y saben que soy honesta brutalmente al respecto. No me parece casual que en febrero lancé la sección nueva del podcast que se llama Hablemos de Negocios. El networking presencial que facilité en Córdoba fue anclado en el modelo de negocios y en cómo las mujeres estamos haciendo negocios actualmente. Volví a facilitar esta masterclass y cada vez voy resonando más con compartir cosas que me están pasando a mí como mujer de negocios y en mi propio negocio. No tengo tan en claro, la verdad, cuál va a ser el próximo paso. Tengo ahí como algo en mente que ya iré validando, así que también me sirve, y bienvenido al feedback, que me compartas, que me mandas un mensaje, algo, si este episodio te sirvió. Así que bueno, ya me irás contando. De nuevo, invitarte a recompartir en tus redes y hacerte eco de esto, porque me encantaría expandir este tipo de charlas y que cada vez las mujeres hagamos mejores negocios. Gracias, gracias, gracias. Nos encontramos en el próximo episodio de Charlando con la Chica Común.